Los saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos y amigos. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les dé pues todos los deseos de su corazón, que sigan escuchando la palabra de Dios en cualquier lugar, hermanos, donde estén, donde lleguen, haya las más ricas bendiciones de Dios en sus hogares, en sus vidas. Que Dios los levante, si están tristes, si están enfermos, si están pues hermanos viajando, que Dios los guarde, los prospere. Si no tienen trabajo, sigan confiando en Dios, que Dios abre puertas grandes. Muy bien, les invito entonces a leer en el libro de Gálatas, el capítulo 5, vamos a leer solo un versículo, el versículo 1, Gálatas versículo 1. ¿Ven? Muy bien, vamos, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1, de repente me confundí. ¿Amén? Amén. Amén. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a repetirlo todos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amado Dios, te damos gracias infinitas, Señor. En este día que estamos en nuestro país celebrando nuestra independencia, Señor amado, pero más grato es, Señor. Lo más grande es que tú nos libertaste, Señor, del yugo de Satanás. Y ahora somos libres. Bendecido seas mi Dios, mi Padre, mi Señor. Te adoramos en esta tarde. Te agradecemos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres abundante en misericordia, Señor. Porque eres ese Dios que siempre está a nuestro lado. El que nos levanta, el que nos prospera, el que nos viste, el que nos alimenta, el que nos ayuda. Bendito sea, Señor. ¿Cómo no adorarte, cómo no bendecirte, cómo no agradecerte, cómo no servirte, Señor? Si eres bueno y misericordioso. Sentimos tu amor en nuestras vidas, Señor. Sentimos ese amor, Señor, tuyo. Porque siempre, Señor, estás con nosotros. Gracias, Dios de los cielos. Tu bendición para los hermanos presentes y para todos los que escuchan, Señor, esta palabra. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, pues vamos a compartir este texto tan precioso, hermanos, tan profundo, tan grande. Este mensaje le he puesto, hermanos, una hermosa libertad. Como decíamos, hermanos, estamos pues celebrando 203 años de nuestra independencia patria, ¿no? Son 203 años que estamos, hermanos, celebrando la libertad. Decimos libertad, sí, nos independizamos de España, pero, hermanos, la libertad que gozamos actualmente no es la libertad espiritual que tenemos nosotros, sino es una libertad relativa. Es una libertad, hermanos, que se opone a nuestra libertad, ¿no? Nuestros derechos que tenemos en la Constitución. No podemos acercarnos a tal lugar, no se puede hacer tantas cosas. Bueno, pero, hermanos, el Señor Jesús vino para darnos la verdadera libertad, la libertad espiritual. Esa libertad, hermanos, con que podemos alabar a Dios, con que podemos agradecerle, aleluya, porque Él es bueno y misericordioso y porque Él nos ama con amor eterno, aleluya. Bendito sea su nombre. En Galacia, hermanos, ¿qué había pasado? Le avisan a Pablo que en Galacia había fue en su primer viaje misionero. Pablo funda esta iglesia, les enseña el verdadero evangelio, pero, hermanos,
había todavía los judaizantes principalmente, y también, hermanos, como siempre decimos, si bien es cierto que Roma gobernaba el mundo, pero Grecia todavía estaba viva, su cultura estaba viva, había las corrientes filosóficas, pero aquí, hermanos, no fue tanto de Grecia, sino fue de los judíos mismos, que ellos iban a las iglesias a visitar, y llegan a esta iglesia, y ¿qué les dicen? Les presentan un nuevo evangelio. Pablo les había presentado un evangelio por gracia, pero estos señores judíos les dicen que la única forma de ser salvos es de que tenían que circuncidarse y a su vez practicar la ley. Cuando el apóstol Pablo se entera, él estaba en Antioquía, se entera, pues, hermanos, de este hecho. ¿Cómo se pondría Pablo, hermanos? Él que era cristocéntrico. Y bueno, entonces les escribe esta carta a la iglesia de Galacia. Y les habla, hermanos, estad pues firmes. Estad pues firmes. Es como que les dijera yo, Pablo, les digo que me escuchen, que permanezcan firmes en la doctrina que yo les enseñé, la doctrina que el Señor mismo me dio, porque Él se le apareció. Entonces, la firmeza que debemos de tener como creyentes, hermanos. Como dice Santiago, no podemos estar como las ondas del mar, ¿no? Ahí, por aquí, por allá, no, hermanos. Sino firmes. Firmes en la doctrina que hemos aprendido. Firmes, hermanos, en seguir a Cristo. Como Él lo demanda, como Él quiere, hermanos. No podemos vivir en casas separadas. No podemos vivir, hermanos, ser duales, mitad en el mundo y mitad, pues, en la iglesia, sino Él quiere que seamos firmes. Entonces, hermanos, Pablo se pone tan triste, le escribe esta carta, pues, firmes. No hay que fluctuar, hermanos. No solamente le dice a la iglesia de Galacia, nos dice a nosotros, hermanos, en esta tarde, en esta noche, que tenemos que estar firmes. No podemos, hermanos, ahora hay tantas sectas, religiones, hermanos, falsas, que están introduciéndose en las iglesias, y los hermanos están haciendo oídos a estas doctrinas falsas, y están dejando el verdadero, pues, hermanos, evangelio, el verdadero evangelio que el Señor Jesús, pues, nos dejó en su palabra. Entonces vemos, hermanos, cómo ellos aceptaron, la iglesia de Galacia acepta, hermanos, lo que estos judaizantes les estaban enseñando. Entonces Pablo dice, entonces el evangelio ya no es por gracia, sino por obras. Ahora, no hay contraposición. Siempre dicen, ¿no?, que hay contraposición, que Pablo decía por fe y Santiago por obras, pero no hay, hermanos. Cuando hay fe, cuando hemos aceptado a Cristo por fe, entonces, hermanos, esa fe, ese amor a Dios, ese agradecimiento a Dios, ese servicio que les quiere prestar a Dios, amas a tu prójimo y vas a hacer obras de predicar el evangelio, de ayudar también, pues, socialmente, ¿no? Por eso las iglesias, hay iglesias grandes que tienen, hermanos, que ayudan, tienen ayuda, dan ayuda a la sociedad donde viven. Entonces, hermanos, Pablo les dice, pues, que permanezcan libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, nosotros, ¿cómo vivíamos? Desde nuestros primeros padres, con el primer pecado, hermanos, nuestros primeros padres, el pecado, pues, entra en el mundo y entra, pues, la enfermedad, la tristeza, el dolor y la muerte. Todas las cosas, hermanos, que entran con el pecado de nuestros primeros padres. Y eso se fue desarrollando, y como vemos, hermanos, cuando como en el tiempo de Noé, como esa sociedad que venía de la descendencia de Set. Sin embargo, también, hermanos, se van
al mundo que Dios tiene que castigar. Después viene Sodoma y Gomorra y así sucesivamente, hermanos. Vemos Hechos, pues, que el pecado, hermano, lo lleva a esos niveles de conducta y que desagradan a Dios. Por eso es que Pablo se preocupa. No pueden cambiar, no pueden torcer el evangelio, hermanos. El evangelio es único. No podemos cambiar lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que recordando por qué vino el Señor. Dice en Gálatas 4:4 que, a ver, vamos a leer, Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo, dice, bueno, no veo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, hermanos, en el cumplimiento del tiempo, pues dice que vino Cristo. Cuando todo estaba preparado, Roma había conquistado el mundo de esa época, los caminos estaban listos para que pueda los evangelistas, vamos a decir, viajar por todo el mundo de esa época llevando el evangelio. Todo estaba listo, porque Dios, hermano, es un Dios de orden y Él lo había ya todo. Por eso dice en el cumplimiento del tiempo, se esperó. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque para que también, hermanos, ver si el hombre volvía a Dios. Pero al ver que cada vez más, hermanos, se alejaba de Dios, entonces había ya una promesa que iba a venir un Salvador en Génesis 3:15. Desde ahí empieza ya, hermanos, se establece la promesa que iba a venir un Salvador, el Mesías que los judíos esperaban. Y así, hermanos, vemos que el Señor Jesús llega a este mundo, pues nos deja esta doctrina preciosa, hermanos. Vivió sin pecado, el ejemplo de su vida, hizo milagros y tantas cosas hasta que va a la cruz. Entonces, hermanos, cuando Él va a la cruz, voluntariamente entrega su vida por nosotros, derrama su sangre gota a gota, como siempre decimos, hermanos. Entonces es allí, hermanos, cuando Él da su vida, cuando le dice al Padre, consumado es, ha consumado todo lo que Él vino a hacer, se cumplió, y luego encomienda su espíritu. Y, hermanos, ese sacrificio fue agradable al Padre. Fue una agonía de 3 horas, hermanos. Fue agradable al Padre. Y por eso, por ese sacrificio de un hombre justo, que Él no había pecado, Él había venido a hacer solamente el bien, hermanos. A salvarnos. Él vino a salvarnos, a restaurar, hermanos, la imagen de Dios que habíamos perdido. Entonces, pero lo llevan a la cruz. Pero, hermanos, todos sabemos, el Señor resucitó al tercer día, estuvo 40 días en la tierra y luego asciende a los cielos. Y está actualmente, hermanos, haciendo su función sumo sacerdotal, intercediendo por nosotros. Ese sacrificio vicario, hermanos, ese sacrificio, porque Él vino, hermanos, tengo unas citas a ver, para morir por nosotros, para darnos libertad, porque el hombre estaba atado al yugo de Satanás, como ahora, hermanos, las sociedades del mundo que están lejos de Dios. El hombre estaba, hermanos, esclavizado en el pecado. Por eso es que ahora vemos tanta corrupción. Nosotros podemos decir, hermanos, actualmente nosotros estamos en el siglo XXI con la tecnología de punta que tenemos, pero ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta inseguridad ciudadana, hermanos? Que no teníamos antes. Si nosotros vamos, hermanos, bueno, yo soy mayor, pero en mis tiempos no había la inseguridad, hermanos, que ahora pues tenemos. Ya no sabes, sales a la calle, no sabes si vas a volver. A ver, por robar tu celular ya te matan.
Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque si estamos en el siglo XXI, la sociedad tiene que evolucionar. Es como que ahorita la sociedad está involucionando, está para atrás, no para adelante. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado, por el pecado, por el pecado, hermanos. Por eso es que el Señor vino, para darnos libertad de ese pecado, para romper el yugo satánico. Y de esa manera, hermanos, todo aquel que se acerca a Cristo y lo recibe como su Salvador es libre. Es libre. Y algo que siempre repetimos, hermanos, porque no son la misma persona que escucha, pero el Señor murió para... Nosotros teníamos que morir. ¿Qué dice en Romanos, hermanos? Que no es justo ni aún uno, porque todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros teníamos que morir. No era, hermanos, no era... El Señor tenía que morir. Él muere, por eso se dice su sacrificio vicario, porque Él es nuestro sustituto, hermanos. Él es nuestro sustituto. Entonces Él muere por nosotros para darnos esa libertad. Y Pablo les hace recordar a los Gálatas que estén firmes en la libertad que nos ha dado. ¿Por qué volver al yugo de esclavitud? Mantenernos en esa libertad, aleluya, porque Cristo murió por nosotros, aleluya. Entonces, ¿por qué tenemos, hermanos, que fluctuar? ¿Por qué tenemos que vivir como Sansón? Sansón, ¿cómo vivió, hermanos? Sansón vivió en departamentos separados. Tenía su departamento para el mundo y su departamento para Dios. Pero, ¿cuál fue la consecuencia? Todos lo sabemos. Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos en libertad, en esa libertad con Dios. Vamos a ver, ¿qué dice Mateo 20, 25? A ver, vayan buscando, uno que busque Mateo 20, 28, otro hermano, Juan 8, 36. Juan 8, 36, hermano Toña. Vamos a leer, Colosenses 1, 13. ¿Hermana Zuli nos ayuda? Sí. Ah, no, 28. Y por favor, pásenles a A ver, la hermanita siempre lee, así que le voy a dar también. Ya. Efesios del 2 al 5. Capítulo 2 del 1 al 5. A ver, esos versículos. Le dirás, Mateo 20, 28. O... 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya, entonces, hermana Zuli, Juan 8, 36. Ya, el platito entonces. Colosenses 1, 13. Ya, muy bien. Entonces, hermanos, dice que el Señor, Mateo 28. ¿El Señor qué dice? Que no vino a ser... Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, Él vino a servirnos a nosotros. Él es nuestro sustituto. Él vino a morir por nosotros. Y eso tenemos que reconocer, hermanos. Tenemos que reconocer siempre. ¿Qué dice, hermanos, ahora Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, entonces, hermanos, Él vino a libertarnos, como les decía, del pecado, de la esclavitud de Satanás. Él, hermanos, la sociedad de ese tiempo estaba igual o peor que actualmente. Y Él vino a cortar, hermanos, ese yugo que nos oprimía y que oprimía al mundo entero, hermanos, porque cada vez estaban más lejos de Dios y la maldad, hermanos, la corrupción era ya delante de Dios, ya no podía, hermanos, ver tanta maldad que le había hecho un hombre con todo su amor, un hombre que para que sea perfecto. Sin embargo, hermanos, el hombre se alejaba más de Dios. ¿Qué dice entonces en Colosenses 1:13? 1:13. ¿Sí? Sí. Dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, Él nos ha libertado, hermanos, ha muerto por nosotros y nos ha trasladado al reino de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. A la hermanita, que lean, le di, ¿no? No. Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5, a ver. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros muertos en pecado, Amén, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Amén. Bueno, y si leemos hasta el 10, hermanos, es hermoso, lean. Entonces, hermanos, vemos cómo andábamos, dice, sujetos a esclavitud en pecado. Así habíamos andado, hermanos. Quizá muchos de nosotros no hemos llegado a eso porque somos evangélicos de niños, pero la mayoría de la gente, hermanos, vienen de contextos de pecado, de hábitos malos. Pero Dios, hermano, cuando vino Él a darnos esa libertad espiritual, hermanos, no como la libertad política, sino la libertad espiritual, porque nos sentimos libres, aleluya. Yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos libres de estar nuevamente en ese yugo, hermanos, en esos hábitos malos, en esos caminos malos. Ya no podemos ver las cosas malas, ya el Espíritu te repela. No puedes estar, hermanos, escuchando palabras obscenas, no puedes estar viendo cosas malas, porque el Espíritu Santo, ahí mismo, hermanos, te hace sentir mal, porque somos libres ya, hermanos, ya no podemos estar en ese mundo de pecado, de tinieblas, porque somos ahora hijos de luz. Por eso es, hermanos, de que el apóstol Pablo quiere que verdaderamente, hermanos, no pierdan esa libertad, porque si ellos iban a circuncidarse, si es que iban a seguir la ley, entonces el evangelio ya no sería por gracia, sino, hermanos, por seguir las obras. Pero el evangelio es gratuito, gracia es regalo, gracia es regalo, hermanos. Somos libres, somos salvos por gracia, porque Dios Padre destrona a su unigénito Hijo para que venga a este mundo, hermanos, y muera por nosotros, para que alcancemos la salvación y, si somos fieles, la vida eterna. Por lo tanto, el evangelio es por gracia. Recibimos su misericordia cada día, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, hermano, es tan hermosa la vida del cristiano. Vivimos, ahora tenemos la vida cristiana, es difícil también, hermano. Con mi madre siempre cuando predicaba decía, no es un jardín de rosas, porque las rosas tienen espinas y y a veces pues te chocas ahí y te salen sangrecitas, te queda ese dolor. Entonces, hermanos, es difícil, pero con Cristo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo podemos, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Qué precioso. Él pudo decir, porque un hombre
que se entregó, hermanos, completamente. Tuvo una conversión genuina. Él amaba a Dios con todo su corazón. Él era cristocentro. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No importa. No importa lo que ocurra. No importa las circunstancias. Yo creo en Cristo. Mi yo ha muerto. Mi carne ha muerto. Porque Él era libre. Por eso pudo decir eso, hermano. Porque Él era libre de pecado. Ahora, como humanos tenemos ciertas, yo como siempre digo, hermanos, yo creo que todos los creyentes, ¿en qué fallamos a Dios? En el carácter a veces, ¿no? Y uno se altera un poquito. Que no lo debemos hacer. Tenemos que tener dominio propio, ser manso, la mansedumbre. Por eso, acá también, hermanos, el apóstol Pablo que dice, ya no se tiene que andar en la carne, sino, hermanos, ya tenemos que no estar sujetos a esclavitud, dice. Y verdaderamente, hermanos, no tenemos que volver pues al mundo. Ya no podemos, hermanos. Pablo sufrió tanto, hermanos. Casi toda la vida de Pablo fue estar en prisiones. Casi él entonces en prisión llevaba golpes, azotes, todo. Porque dice nadie. Él dice, yo llevo la marca de Cristo en mi cuerpo. Y era verdad, hermanos. Porque casi siempre estuvo, hermanos, en prisión, porque lo azotaban y tantas cosas que él pasó. Pero él aún ahí, él predicaba el evangelio, ganaba almas. Cuando está en Roma, 2 años ahí, pero encadenado, un soldado, sin embargo, él seguía predicando y ganaba almas. Entonces, hermanos, es un hombre verdaderamente que sí pudo decir con certeza, con verdad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Porque verdaderamente era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, que vivía por fe. Entonces, él, sí, hermanos, pudo decir. Nosotros, ¿no? Todavía nos falta tanto para poder, hermanos, decir eso, nos falta mucho. Pero Pablo, hermanos, fue un hombre que verdaderamente amó a Dios con todo su corazón y sirvió a Dios. No le importó las circunstancias, sirvió a Dios. Entonces, eso es lo que Pablo le decía a la iglesia de Galacia, que sigan firmes en la libertad con que Cristo nos había hecho libres. Y nos dice a nosotros en esta tarde, a los que escuchan donde vaya este mensaje, no solamente, hermanos, fue para los Gálatas, sino fue, hermanos, es para todo el mundo. Y luego dice, pues, no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. En ese tiempo todavía había esclavitud, hermanos, y el esclavo no tenía ningún derecho. Él tenía que estar siempre sujeto a su amo, pensar como su amo, hacer lo que su amo le decía. Era un esclavo, pues. Entonces tampoco no podemos ser esclavos, hermanos. Ya no podemos ser esclavos porque hemos sido libres. Hemos sido libres. Cristo en la cruz pagó el rescate por nosotros, hermanos. Él pagó el rescate por nosotros. Entonces ya somos libres. Como cuando a los siervos pagaban un rescate y ya eran libres, podían hacer lo que ellos querían. Y así nosotros, hermanos, somos libres. Somos libres. Entonces ya no podemos volver a la esclavitud. A ver si, voy a darle este al hermano Osquita. 1 Timoteo 2, del 4 al 6. 1 Timoteo 6, del 14 al 16. Y otro hermano busque Gálatas 5:13. A ver, hermanita Irene, usted, Gálatas 5:13. Y hermano Josué, Colosenses 1:10. Ya, a ver, lean. ¿Quién le dije primero, hermanos? 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Sí. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya.
Entonces, hermanos, ya no tenemos que volver al mundo, hermanos. Lee de nuevo, hermano, más fuertecito, a ver. El 4, ¿no? El 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya. Entonces, Él se dio, dice, el rescate por muchos. Y eso tenemos que entender, hermanos, y tenemos que agradecer a Dios que Él murió por nosotros. Él sufrió, hermanos, los azotes. Él sufrió, hermanos, el desprecio, la ignominia de los clavos. La gente se burlaba de Él. Todo Él sufrió, hermanos, por darnos la salvación. Entonces, no podemos volver atrás, hermanos. Tenemos que seguir adelante, mirando siempre, hermanos, al blanco, adelante, no volver atrás. Después les dije, Gálatas 5:13. ya. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien. Entonces Pablo les dice andad en espíritu, no en la carne. También tenemos acá en Gálatas 5 está pues las obras de la carne y del espíritu. Entonces, hermanos, ya no, hermanos, tenemos que volver atrás. Léelo de nuevo, hermanita, a ver, otra vez, para que los hermanos escuchen este texto, qué bonito. Porque vosotros, hermanos, a libertad Ya, ahí va. Porque vosotros, dice, a libertad fuiste llamados. Nos ha llamado el Señor a libertad, para darnos la libertad, hermanos. Esa libertad espiritual para poder alabar a nuestro Dios, para poder servirle, para poder orar, para pedirle, nuestro Padre. Entonces, hermanos, con esa libertad es que nos acercamos a Dios. No podemos perder esa libertad tan hermosa que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Sigue, hermanita. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien, entonces, hermanos, somos libres y vamos a hacer lo que queremos. Es así, hermanos. No usemos la libertad de una manera, pues, hermanos, pecaminosa, sino para alabar al Señor, para servirle, para que Él vea en nosotros, hermanos, un pueblo santo, un pueblo que le ama, un pueblo que le sirve, un pueblo, hermanos, que cada día se aleja del mundo y le sirve a Él. Entonces no podemos, hermanos, vivir en dos departamentos, como les decía. Él quiere que seamos íntegros para Él. No podemos vivir en pecado y vamos a la iglesia y somos santitos. No, hermanos, no es así. Hay que, hermanos, así nadie sepa, si lo hagas en el lugar más alejado que nadie te vea, Dios te está viendo. Amén. Dios te está viendo y Dios te va a juzgar. Y eso es, hermano, lo importante, que nosotros como cristianos sabemos que está establecido que el hombre una vez se le puede al juicio, dice. Entonces, hermanos, sabemos que va a haber un juicio. El cristiano, hermano, va a ir al tribunal de Cristo, va a ir al bema. El no cristiano va a ir al trono blanco. Y vamos, en el tribunal de Cristo, Él nos va a juzgar por nuestras obras. Si te has arrepentido y vas a ir al bema, o te vas a quedar y te vas a ir al trono blanco. ¿Qué le espera a lo del trono blanco? Pues el infierno y el lago de fuego, ardiendo para sufrir. Entonces, hermanos, no volvamos atrás. ¿Le di algún otro texto? No, ¿no? A ver, ¿qué dice 1 Timoteo 6, del 14 al 16? 1 Timoteo 6, del 14 al 16.
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él está hablando, hermanos, Pablo, a su hijo espiritual Timoteo. Si leemos el contexto que va a decir, ¿no?, de que él tiene que enseñar, exhortar, bueno, y que se guarde, Marita, a ver, lea un poquito más lea. Bueno, No, retroceda, pero léame el 3, por decir, le di del 14, ¿no? sí, vale. Por ejemplo, el 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ya, está bien ahí, está bonito. Entonces, hermanos, hay que pelear la batalla de la fe. No volver atrás, hermanos, no volver atrás, sino pelear la batalla de la fe. Porque el Señor Jesús mismo que dijo, hermanos, Él dijo que a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, siempre el espíritu, hermanos, está presto para ayudarnos, pero la carne es débil. Y a veces los dos son enemigos. Pero a veces la carne gana porque no estamos bien con el Señor, porque perdemos esa comunión. Siga a ver leyendo ahorita y ya llega hasta el 16. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual... Ya, mira. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que guardar? Guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Guardarla, hermanos, hasta cuando el Señor venga. ¿Qué quiere decir? Que todos, hermanos, ¿cuál es la bendita esperanza del cristiano? La venida del Señor, cuando aparezcan las nubes, el rapto de la iglesia. Entonces, hermanos, mantengámonos limpios, puros. Si tenemos hábitos malos, desterrémoslos, hermanos. Dios nos ayuda. Él nos ayuda si le pedimos con fe. Entonces tenemos que guardarnos hasta cuando el Señor venga, si queremos irnos con Él y gozar de la vida eterna, hermanos. Siga, hermanita. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Si queremos ver, nadie ha visto a Dios, o sea, al Señor Jesús como hombre. Sabemos que Él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Lo vimos, hermanos, los que han vivido en ese tiempo lo han visto como hombre. También lo vieron en transfiguración, ahí, ¿no? Pero, hermanos, como Dios, nosotros lo hemos visto. Sentimos su presencia, les creemos, pero un día lo vamos a ver, hermanos. Y ese es un privilegio tan grande, es una esperanza bendita, queridos hermanos, que mantengamos nuestra fe, no flaqueemos, hermanos, para un día ver a nuestro Dios, para conocerlo. Yo creo que cuando esté en su presencia, hermanos, si Dios me ayuda a ser fiel, yo me arrodillaré, hermanos, a sus pies y le pediré perdón a Él personalmente, hermanos, y le agradeceré con todo mi corazón, porque, hermano, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es algo tan grande, hermanos. Por eso es que Pablo, pues, él quería que la iglesia no vuelva atrás, no vuelva otra vez a la circuncisión. Eso era la ley. Ya, hermanos, el evangelio es el nuevo pacto. Por el Señor Jesús en la última cena que dice: es mi sangre del nuevo pacto. El pacto sinaítico ya caduca y empieza el nuevo pacto, la dispensación de la gracia.
Estamos viviendo la dispensación de la gracia, hermanos. El evangelio es por gracia, la salvación es por gracia, no cuesta. Algunos han comercializado el evangelio, pero el evangelio, hermanos, es gratis. Solo Dios nos pide los diezmos y la ofrenda. Nada más dice la Biblia. No que te pida pues casas, joyas y más dinero y vende, haz el almuerzo, haz tamales, haz comida. No, hermano, eso no es de Dios. Dios quiere, hermanos, que le demos nuestro corazón, que nuestra vida sea limpia, nuestro servicio, nos acerquemos a Dios con todo nuestro corazón, que vivamos vidas santas, vidas limpias, vidas consagradas. Renovemos nuestra mente, como dice en Romanos 12:1. Y finalmente, hermanos, a ver, la hermanita Zulia, vamos a... ya, Apocalipsis 2:7, que vamos a recibir, sí, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. El que venciere, se le dará de comer del árbol de la vida que esté en el paraíso de Dios. Hermano, qué precioso. Ese es el premio que vamos a tener. Es el premio que Pablo les quería decir a la iglesia de Gálatas. Pablo les dice, estad firme. Yo les digo, Pablo, escuchen, piensen, ¿qué les enseñé? ¿Qué les dije? ¿Por qué están cambiando el evangelio? ¿Por qué tienen otro evangelio? Si ustedes se circuncidan, se siguen la ley, entonces no es el evangelio que yo les enseñé. El evangelio de Cristo es por gracia, por pura gracia, es un regalo de Dios, porque nos ama con amor eterno. Por eso Él les dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Hermanos, seamos libres, mantengamos esa libertad que un día a Cristo le costó la vida, derramando su sangre gota a gota para darnos la salvación y la vida eterna. Aleluya. No perdamos, hermanos, nunca perdamos los principios bíblicos, no perdamos nuestra ética, nuestra moral, esos principios, hermanos, esos valores que nos enseñaron en el hogar nuestros padres de pequeños. No los perdamos. Tiene que crecer más, fortalecerse con esos pequeños valores que vinimos a los pies de Cristo, con la palabra de Dios. Eso ha crecido en nosotros, son fortalezas que nos ayudan a seguir adelante, hermanos. Tenemos que vivir, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente, no volvamos atrás. Mantengamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y vamos a vivir, hermanos, vidas santas, consagradas, y vamos a recibir ese premio de estar para siempre con Él en el paraíso, hermanos. Amén. Ese paraíso que no lo conocimos, y cómo será, hermanos, ya tan diferente, sin pecado, que lo contaminaron nuestros primeros padres. Será algo hermoso, precioso, hermanos. Seamos fieles, mantengamos nuestra fe, vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.